El zumbido sordo de los servidores llenó la sala de operaciones como un latido. Luego se oyó un sonido más agudo. Clic, clic, clic. Mis dedos tecleaban mientras líneas de código cifrado se desplazaban por la pantalla. Una alerta roja parpadeó. Brecha no autorizada detectada. Nivel clasificado 4. Por un segundo, todo se detuvo. La luz, la respiración, incluso el sonido de mi pulso. Entonces el entrenamiento tomó las riendas. Escribí una orden, aislé la brecha, registré el incidente y me recosté. El monitor volvió a un verde tranquilo. Otra victoria silenciosa, invisible, no celebrada. Fuera de las paredes de cristal, la bandera estadounidense ondeaba tenuemente bajo el resplandor fluorescente. Exactamente a las 17 los altavoces de bajos comenzaron a tocar la bandera estadounidense. Instintivamente me puse firme. Mi mano derecha me tocó la frente, con una precisión nítida. La melodía siempre me pillaba desprevenido. Me recordó por qué elegí este servicio de propósito de vida. Al salir, el aire de la tarde olía ligeramente a lluvia y acero. Mi hijo, Jacob, esperaba cerca de la cerca metálica. Su chaqueta le quedaba grande a sus 11 años. El parche del comando cibernético de EEUU estaba cosido torcidamente en la manga que él mismo había cosido. «Oye, capitán mamá», sonrió, sosteniendo mi termo en alto, todavía luchando contra los malos. «Siempre», dije en voz baja. Le revolví el pelo y tomé el termo, aún tibio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elaine Callahan. No necesité abrirlo para sentir el peso de su tono. Mi madre nunca enviaba mensajes, me llamaba. «Mañana es la cena de entrega de premios de Brandon. Tú y Jacob pueden asistir, pero por favor, sin uniformes. Esto no es el ejército». Las palabras se difuminaron ligeramente en la pantalla. Las leí 2 veces. Mi pulgar se cernía sobre la respuesta, pero no quedaba nada que decir que no hubiera sido ya ignorado. La abuela Jacob preguntó, leyendo mi silencio. «Sí», dije, guardando el teléfono en el bolsillo. «La gran noche de tu tío», asintió lentamente, sus ojos buscándome. «¿Nos vamos?» Dudé, luego forcé una sonrisa. Claro, la familia siempre aparece. Pero en mi interior el viejo dolor regresó, el que latía bajo cada saludo y cada victoria silenciosa. Para ellos, mi vida era un uniforme, no una carrera, un deber, no un éxito. Brandon era el brillante, el hombre de traje a medida, el rostro de las portadas de revista, el orgullo de la familia. Yo era el fantasma camuflado, la hija que cambiaba los cócteles por zonas de combate. Al llegar a casa, las luces de la base se atenuaron tras nosotros. El pequeño apartamento estaba ordenado, casi estéril. Me acerqué a la vitrina junto a la ventana. Estrella de bronce, medalla de condecoración del ejército, medalla al valor. Las cintas brillaban tenuemente bajo la luz de la lámpara. Cada una susurraba sobre noches que Jacob jamás recordaría. El polvo de mortero me inundaba los oídos, el frío del metal en las palmas. Afuera, la tormenta empezó. Un trueno resonaba a lo lejos, firme, contenido como una advertencia. Me quedé mirando mi reflejo en el cristal, la tenue silueta de los metales sobre mi hombro. La voz de mi madre resonó en mi mente. Sin uniformes. Sonreí con amargura. Mañana, me prometí, me pondría el uniforme de gala de todos modos. La lluvia se deslizaba por la ventana en lentos hilillos plateados que golpeaban suavemente el cristal como dedos demasiado educados para insistir. Me senté en el sofá, todavía con mi uniforme puesto. La tela azul se oscurecía por la tenue luz de la lámpara. Jacob se había quedado dormido junto a una pila de deberes de historia, respirando con normalidad y agarrando un lápiz con la mano como si hubiera luchado contra el sueño. Mi teléfono vibró de nuevo. Era una videollamada. «Mamá», respiré hondo, arreglé mi postura y contesté. Su rostro apareció enmarcado por una luz dorada, un maquillaje impecable, una copa de chardonnay que reflejaba el resplandor de una lámpara de araña. Detrás de ella, la silueta borrosa de un piano de cola y un jarrón con lirios frescos. Cada fotograma de su mundo brillaba con control. Aaron empezó con voz suave, ensayada, sobre el mañana. «Intenta no convertir la noche en tus historias militares». Una pausa, luego la daga envuelta en seda. «Solo sonríe, deja que Brandon tenga su momento». Por un segundo no dije nada. El leve zumbido del ventilador de techo llenó el silencio entre nosotros. Entonces asentí una vez. «Por supuesto». Su mirada se suavizó, casi aliviada, como si la obediencia fuera amor. «Bien,
Ya sabes cómo son los donantes. No siempre entienden lo del ejército. Lo del ejército. 2 palabras que borraron 23 despliegues, una docena de vidas salvadas y un padre enterrado bajo una bandera. Después de colgar, la pantalla se atenuó, reflejando solo mi rostro. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono hasta que los bordes se me clavaron en la piel. El zumbido de la lámpara se intensificó. El apartamento olía ligeramente a polvo y lluvia. Un recuerdo repentino llegó como un rayo. Tenía 19 años otra vez, de pie en la cocina, con mi carta de aceptación de Yale temblando en una mano y la oferta de West Point en la otra. Estás desperdiciando tu vida por un camuflaje, había dicho ella con la voz temblorosa, no de miedo, sino de orgullo quebrado. Papá había permanecido en silencio, apoyado en el mostrador. Luego, suavemente, la verdadera fuerza no necesita aplausos. Sus ojos se encontraron con los míos, con la misma serenidad que aún conservaba. Años después, cuando su cuerpo regresó de Irak, ella organizó un funeral suntuoso, de esos que hacen columnas de sociedad, centros de mesa de cristal, un cuarteto de cuerda, discursos refinados. Pero ella hizo que retiraran la bandera de su ataúd. No combina con la decoración que había susurrado. Recuerdo el vacío de ese día, como el silencio rugía más fuerte que cualquier saludo. Ahora, sentado en esa habitación en penumbra, lo volví a sentir. El mismo silencio, el mismo dolor, solo que esta vez ya no tenía 19 años y no iba a quedarme callado. Esa noche no pude conciliar el sueño. Había parado de llover, pero el aire aún vibraba con su recuerdo, su electricidad, su inquietud, ese silencio que te hace oír tu propio latido. Me senté junto a la ventana mucho después de la medianoche. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las persianas como mensajes en código Morse de un mundo lejano. Mis ojos se posaron en el viejo tronco de cedro cerca de mi cama, el que había llevado de base en base, como un fantasma que me seguía en cada despliegue. Hacía años que no lo abría. Aún olía ligeramente a metal en polvo y a algo viejo, quizás a aceite de armas y papel. Me arrodillé, abrí el pestillo y levanté la tapa. Dentro estaba el uniforme doblado de mi padre, con los parches descoloridos del desierto, desgastados y lisos en los codos. Su placa de identificación Callahan estaba deshilachada, pero las costuras aún aguantaban. Debajo, un pequeño sobre reposaba sobre sus metales, amarillentos en los bordes, blandos por el tiempo. Me tembló un poco la mano al recogerlo. La letra era suya, limpia, firme, deliberada. Si alguna vez cuestionan tu valía, demuéstrales lo que significa realmente servir. Las palabras me impactaron más de lo esperado. Se me hizo un nudo en la garganta. Casi podía oír su voz serena, incluso con esa tranquila seguridad que solo poseen los soldados y los padres. Algo más se deslizó del sobre, una pequeña memoria USB plateada, de uso militar, etiquetada con sus iniciales y un sello rojo que decía, Archivos confidenciales de adquisiciones de defensa. Fruncí el ceño. Mi padre había dejado el servicio años antes de morir. ¿Qué archivos habría conservado? La conecté a mi vieja computadora portátil de campaña, casi esperando que estuviera en blanco, pero en su lugar aparecieron carpetas, fechas, informes, nombres en clave, un nombre repetido en varios documentos. Brandon Callahan, Stratus Defense Corporation. Se me aceleró el pulso. No abrí los archivos. Todavía no. El ejército me había enseñado a controlarme. Aún así, sentía un frío peso en el estómago. ¿Sabía papá algo? Un relámpago brilló afuera, brevemente, iluminando los metales, y la foto de él en uniforme, abrazado a una persona mucho más joven. Recorrí el borde del marco con el pulgar. Siempre decía, la verdad no es ruidosa, Aaron, solo espera el coraje para encontrarla. Ahora, al mirar esa memoria USB, la pequeña verdad silenciosa que había dejado atrás, sentí que el miedo y la claridad se entrelazaban. Tal vez mañana no fuera solo la noche de mi hermano, después de todo. Tal vez fuera la noche en que la voz de mi padre finalmente se escucharía. La mañana llegó pálida y silenciosa, de ese gris que se siente como una vacilación. Vestí a Jacob con su pequeño blazer y pulí mis zapatos hasta que captaron el tenue reflejo del cielo. La memoria USB de mi padre permaneció en mi bolsillo, su peso más afilado que el acero. Al anochecer, el Grand Washington Hotel resplandecía como una catedral de cristal y candelabros. Los ayuda de cámara se movían con uniformes impecables. Los invitados llegaban con trajes negros y vestidos brillantes. Dentro del salón, el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal.
Los focos iluminaban las pancartas que decían, innovador en defensa del año, Brandon Callahan. Me ajusté el uniforme militar y tomé la mano de Jacob. Sentía la palma pequeña, húmeda, pero firme. Al entrar, todas las miradas se giraron. Las conversaciones se apaciguaron y luego volvieron a subir, como la marea que retrocede ante una ola. Mi madre me vio primero. Su sonrisa se congeló a media frase. ¿Por qué ese uniforme? Si se va al acercarnos. Dije, no, Aaron, el militar. No es el ejército, mamá, dije en voz baja. Soy yo. Entrecerró los ojos y apretó los labios al pronunciar una palabra que no se atrevió a pronunciar. Los invitados cercanos fingieron no escuchar, pero lo hacían. Podía sentir su mirada penetrante como el cristal. Encontramos nuestros asientos cerca del frente, rodeados de smokines y copas de champán. El aroma a perfume y telas caras hacía que el aire fuera pesado. En algún lugar un violín afinó suavemente, una nota tenue y temblorosa que parecía resonar con mi pulso. Brandon subió al escenario con un traje a medida, sonriendo a las cámaras. Los flashes estallaron como fuegos artificiales. Gracias a todos, comenzó con suavidad y su voz se amplificó al otro lado del pasillo. Innovación, liderazgo, valentía, estos son los valores que rigen mi vida. Hizo una pausa y me miró fijamente. Y por supuesto, mi hermana Aaron, que sigue luchando con sus pequeñas guerras y con las computadoras, supongo. Una carcajada educada, luego más fuerte. Mi madre rió entre dientes intentando suavizarla, pero el sonido solo acentuó el dolor. La pequeña mano de Jacob agarró la mía por debajo de la mesa, temblando. Su rostro se sonrojó. Bajó la mirada a su plato. Inhalé profundamente, con mesura, y luego me levanté. Mi silla raspó suavemente contra el suelo de mármol, más fuerte que cualquier aplauso. Me encaré al escenario y levanté la mano en un saludo militar perfecto. La sala quedó en completo silencio. Entonces, sin decir palabra, me di la vuelta y caminé hacia la salida. El eco de mis tacones contaba cada paso. Detrás de mí, las cámaras disparaban. Una de ellas pertenecía a Claire Rhodes, una periodista cuyo objetivo nunca dejaba de captar la verdad. El eco de mis tacones aún persistía cuando llegué a las altas puertas de cristal. Mi mano ya estaba en el picaporte cuando una voz cortó el murmullo de la multitud. Profunda, firme, autoritaria. Capitán Callahan, dijo, permanezcan de pie. El aire cambió. Las conversaciones se desvanecieron como un telón que se descorría. Mi columna se enderezó antes de que mi mente pudiera siquiera reaccionar. Años de disciplina habían hecho de la obediencia algo instintivo. Me giré lentamente. Desde la fila de invitados cerca del escenario, el coronel Marcus Dean se levantó. Las hojas plateadas del roble sobre sus hombros brillaban bajo las lámparas de araña. Su presencia llenaba el espacio como un tambor. Nadie se atrevió a interrumpir. El departamento, dijo con tono preciso, aún les debe un reconocimiento por la misión de rescate de adoquines 2020. Un silencio denso se extendió. Las pantallas tras el escenario parpadearon como si obedecieran a una señal invisible. Entonces empezó a reproducirse un video granulado. Polvo, humo, disparos, y en medio yo, mi yo más joven, arrastrando a un soldado herido por las ruinas, mientras las explosiones iluminaban el cielo tras nosotros. La cámara se sacudió. Alguien gritó fuera de pantalla. Entonces la imagen se estabilizó. El rostro de una mujer cubierto de sangre y arena pegado a mi brazo. Se oyeron jadeos por todo el pasillo. No necesitaba un pie de foto para reconocerla. Samantha Vale, la prometida de Brandon. Estaba de pie, temblando, con una mano sobre la boca. «Esa soy yo», susurró. Su voz se quebró, luego se alzó. Me salvó la vida 2 veces. Todas las miradas se volvieron. Los flashes volvieron a disparar, pero esta vez no eran para Brandon. Se quedó paralizado en medio del escenario. La sonrisa que lo había acompañado a través de cientos de galeras de negocios se había vuelto hueca. «Samantha», puso en marcha el micrófono que aún tenía en la mano. «¿Qué haces?» Pero Samantha ya se había levantado de su asiento. Cruzó la pista, sus tacones resonando como disparos. De pie junto al coronel Dean, encaró a la multitud. Cuando nuestro convoy fue alcanzado, dijo con voz temblorosa pero clara: «El capitán Callahan me cargó 3 metros a través del fuego enemigo. Apenas estaba consciente. No me dejó atrás. No podía moverme. Mis manos estaban frías, firmes como el corazón, demasiado firmes». Al otro lado de la habitación, la tez de mi madre se tornó ceniza.
Los dedos de Brandon se apretaron alrededor del micrófono. Por primera vez esa noche nadie rió, ni un sonido, solo el zumbido de la verdad que finalmente rompió el silencio. El silencio en el salón se prolongó tanto que empezó a vibrar. Las cámaras seguían disparando, inquietas como insectos que giraban alrededor de una luz que no entendían. Samantha seguía de pie junto al coronel Dean, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, una fuerza temblorosa en su voz que ningún micrófono podía ocultar. Se giró hacia la cámara más cercana, la lente de Claire Rhodes, con la mirada húmeda pero firme. Mientras la capitana Callahan arriesgaba su vida por los demás, cada palabra que pronunciaba era deliberadamente tajante. Su supuesto innovador en defensa falsificó informes destinados a los fondos de rehabilitación para veteranos. Las palabras resonaron como cristales rotos. Por un instante nadie respiró. Entonces los susurros recorrieron la multitud como el viento entre las hojas secas. Brandon giró la cabeza bruscamente hacia su incredulidad, contorsionándose con furia. «Es mentira», ladró, con la voz quebrada por los altavoces. Pero Samantha no se inmutó. «No lo es», dijo en voz baja. «Los archivos están en el archivo interno de tu empresa, los mismos que tu padre marcó antes de morir». Se me enfrió el estómago. La memoria USB que llevaba en el bolsillo, la que mi padre me había dejado, cobró vida de repente. La alcancé, rozando el frío metal con los dedos. No necesité abrirla para saber que los documentos de los que hablaba coincidían con los suyos. Mi padre no había sido paranoico. Lo sabía. El coronel Dean dio un paso al frente. Su tono sereno controlaba la autoridad, afinada por décadas de mando. «La evidencia fue reportada», dijo, recorriendo con la mirada la multitud pero reprimida hasta ahora. Un solo foco reflejó el polvo en el aire, partículas de verdad suspendidas finalmente visibles. Samantha se volvió hacia Brandon, con la voz temblorosa por primera vez. Se sacó el anillo de diamantes del dedo. El sonido del metal contra la piel fue casi demasiado fuerte. «No me casaré con un hombre que amasó su fortuna con la traición». Se escucharon jadeos. Entonces la sala estalló. Reporteros gritando, luces destellantes, caos que se transformaba en claridad. Claire Rhodes alzó la voz para sobresalir del ruido en la transmisión en vivo. «Heroica capitana del ejército expone la corrupción corporativa en la gala del Pentágono». Las luces de la pancarta parpadeaban en rojo, blanco y azul. Empezaron los aplausos, vacilantes, y luego crecieron como una marea. No me moví, permanecí inmóvil bajo la cascada de destellos, mi uniforme reflejando la bandera a mi espalda. Las barras y estrellas ondeaban al resplandor de las proyecciones, y por primera vez esa noche no me sentí pequeño, ni humillado, ni olvidado, solo visto. Los aplausos de la gala aún resonaban en mi mente mucho después de su fin, como un sonido que no sabía cuándo morir. Para cuando llegamos a Fort Meade, la noche había vuelto a quedar en silencio, un silencio que no exige paz, pero la ofrece de todos modos. El aire olía a lluvia y hierba recién cortada. Los reflectores bañaban el campo de entrenamiento de un pálido color plata, y la bandera sobre la puerta apenas se movía con la brisa. Jacob estaba sentado a mi lado en el banco de madera cerca de la pista, con las piernas balanceándose y las zapatillas rozando la grava. Samantha estaba a unos pasos de distancia, con los tacones sueltos, sosteniéndolos como algo que ya no necesitaba para demostrar que pertenecía a ningún sitio. Su cabello ondeaba suavemente sobre su rostro bajo el resplandor del reflector. «No lo sabía», dijo en voz baja. «Hasta esta noche», asentí. Las palabras eran innecesarias. Se sentó en el banco junto a mí, recorriendo con los dedos el borde de la tabla de madera. «Tu padre», dudó, con voz débil pero firme. «Lo conocí hace años en KBL. Yo estaba allí cubriendo un reportaje de socorro. Él asesoraba a un equipo de reconstrucción. Una vez le pregunté cómo se veía la verdad en un lugar tan destrozado. Me volví hacia ella mientras la noche aún nos rodeaba. Él sonrió y dijo, «La verdad es el último uniforme, señorita Bale. Nunca cambia, no importa quién la lleve». Durante un largo rato ninguno de los dos habló. El sonido de una llamada distante y cadenciosa llegó desde otra parte de la base, donde los soldados entrenaban bajo las estrellas. Su ritmo era bajo, con una energía vivaz. Metí la mano en mi chaqueta y saqué la pequeña memoria USB. El metal reflejó la tenue luz. El coronel Dean caminó hacia nosotros desde la oficina de mando, con una postura erguida incluso fuera de servicio. Se la entregué.
Mi padre quería la escena de la verdad, dije, no venganza. Lo aceptó con un lento asentimiento. El respeto en sus ojos, más que la gratitud, decía. Jacob apoyó la cabeza en mi brazo. Mamá, murmuró, ¿acaso los héroes se cansan alguna vez? Lo miré a él, a Samantha, a la bandera silenciosa sobre nosotros. Sí, dije en voz baja, pero aún así nos mantenemos en pie, y por primera vez en años sentí que el peso se aliviaba. No se había ido, solo se compartía con la noche, el viento y los fantasmas que aún saludaban en silencio. Un año puede cambiar una vida sin que nadie se dé cuenta. Los titulares habían desaparecido hacía tiempo, el ruido se acalló, pero el eco de aquella noche en el salón de baile aún perduraba en pequeños detalles. Un correo electrónico de un veterano soldado, un apretón de manos de un desconocido en el supermercado, una nota de agradecimiento doblada deslizada por debajo de la puerta de mi oficina. Ya no era el capitán Callahan. La placa en mi escritorio decía, Mayor Aaron Callahan, asesor estratégico de ciberdefensa, Pentágono. El título me sonaba pesado, pero me sentó mejor de lo que esperaba, quizás porque ya no se trataba de rango, se trataba de propósito. Fuera de la ventana de mi oficina, la capital brillaba bajo el sol de la mañana. Abajo, un grupo de veteranos cruzaba el patio, riendo como solo pueden hacerlo quienes han sobrevivido juntos. Samantha caminaba entre ellos, con el pelo recogido, cargando una carpeta con el sello de la Fundación Valoret. La habíamos construido desde cero, entrenando a veteranos en ciberseguridad, ayudándolos a cambiar los campos de batalla por campos de datos. De defensa en defensa, le gustaba decir. Las habitaciones resonaban con risas en clave, segundas oportunidades. La noticia de Brandon llegó meses después. Acusación, renuncia, silencio. Mi madre vendió la casa familiar poco después y se mudó a un pequeño pueblo costero. Envió una carta, breve y formal, llena de ese tipo de disculpa que se esfuerza demasiado por no parecerlo. No contesté. Algunos silencios son más limpios que el perdón. La primavera llegó temprano ese año. La mañana del Día de los Caídos estuve con Jacob y el coronel Dean entre las hileras de lápidas blancas de Arlington. El viento traía el olor a hierba y piedra vieja. Jacob Thaler se ajustó la corbata con nerviosismo y luego me miró. La corneta empezó a sonar más allá de la colina. Las banderas ondeaban como olas en el horizonte. Nos detuvimos ante la tumba de mi padre, su nombre grabado en el mármol, y el reflejo de la bandera ondeaba sobre ella. Jacob se enderezó, se llevó la mano a la frente y saludó. Se rieron de ti, mamá, susurró, pero ahora todo el país te saluda. Se me hizo un nudo en la garganta. Levanté la vista. La bandera que nos cubría reflejaba el sol, su tela rebosaba de luz y viento. En el silencio las palabras de mi padre volvieron con la misma claridad de siempre. El honor no se hereda, se gana en silencio, bajo fuego. Y al comenzar el himno, le devolví el saludo. Si esta historia te conmovió, comparte cómo te hizo sentir en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Cuéntame desde dónde nos ves, desde tu ciudad, tu país, tu rincón del mundo. Y si quieres unirte a más historias impactantes como esta, suscríbete.